Buenas tardes, bienvenidos. Se ponen de pie, por favor, para alabar al Señor. Era una llama extinta, dando vueltas sin fin. Mi corazón no latía, todo era gris. Pero una luz a lo lejos me llamaba hacia ti. Lo que ya no vivía es nuevo en ti. ¿Cómo no voy a correr hacia tus brazos? ¿Cómo no voy a rendirme solo a ti? Eres más de lo que siempre he soñado. Eres todo para mí. Todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres tú. Llegaste como las olas, una y otra vez. Me sumerge tu gracia, vuelvo a nacer. Ahora tu melodía vive en mi corazón. Y de noche y de día eres mi canción. ¿Cómo no voy a correr hacia tus brazos? ¿Cómo no voy a rendirme solo a ti? Eres más de lo que siempre he soñado. Eres todo para mí. Todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres tú. ¿Cómo no voy a correr hacia tus brazos? ¿Cómo no voy a rendirme solo a ti? Eres más de lo que siempre he soñado. Eres todo para mí. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres tú. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres. Mi paraíso eres tú. Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Queremos que tú seas dueño de nuestras vidas, que tú la dirijas. Te anhelamos, Señor. Con señales descendió el Espíritu Santo. Su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi
consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria, agua viva fluye en mi ser, me sumerge en tu gracia, cielo abierto, inundándome, me restauras en tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consume en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu Espíritu Santo, ven como fuego que consumes, me consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré, Jesús. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante
Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Señor, por ser nuestra guía, por ser nuestra fortaleza, por ser nuestro refugio, Señor. En ti nos fortalecemos en cada momento y ante cualquier circunstancia, Señor. Gracias, bendito Padre, por permitirnos ser tus hijos, por hacernos parte de tu familia, Señor, por hacer parte de tu genealogía, Señor, y por adoptarnos, Señor, por limpiarnos y permitirnos descansar en ti, Señor, ante cualquier circunstancia, ante cualquier incertidumbre, Señor, en ti nos fortalecemos. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, buenas noches. No les voy a permitir que se sienten. Ante todo, mi nombre es Genaro, para los que no me conocen. El tema que vamos a tratar el día de hoy es algo muy de mucho gozo, y por eso vamos a hacer una canción más para agradecerle al Señor. Pero yo quiero que por favor, tanto los que están acá como los que nos ven por internet, quiero que por favor se paren, se pongan de pie y alabemos al Señor con cantos y aplausos. Vamos. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
continuación, los anuncios. Buenas noches a todos. Bueno, ahora sí me presento. Mi nombre es Genaro Samayoa, a los que no me conocen. Buenas noches a todos. Buenos días a los que nos van a ver luego. Bueno, el día de hoy doy primero gracias a Dios que me haya permitido compartir esta enseñanza con ustedes. Y bueno, antes de empezar, porque yo siempre tengo la tendencia a olvidarme las cosas, vamos a orar para que el Señor dirija esta reunión y sea Él quien nos muestre lo que tiene preparado para nosotros, ¿sí? Señor Dios mío, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias por este momento, por esta oportunidad, Señor, que nos das a nosotros para poder, Señor, seguir aprendiendo de ti, seguir conociendo tu obra, conociendo el plan que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, por favor, que en este momento quites de nosotros toda distracción, toda inquietud, Señor, y nos permitas tener el corazón dispuesto, Señor, a poder comprender y entender, Señor, lo que hoy día tienes preparado para nosotros. Bendito Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo. Bueno, el tema que tenemos hoy le he puesto el verdadero templo. Un poquito regresando a lo que ya habíamos estado viendo, recordamos que el pueblo de Israel había sido llevado al cautiverio por 70 años, ¿no? A Babilonia. Entonces, Esdras trata sobre cómo es que el pueblo de Israel regresa a su tierra, a la tierra prometida, a Israel, a Jerusalén. Entonces, el libro de Esdras se divide en realidad en dos partes, o lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte que va del capítulo 1 al capítulo 6, lo cual ya lo hemos venido estudiando en estas semanas, lo voy a finalizar yo. Y este capítulo, esta parte trata del primer grupo que regresa a Israel, a Jerusalén, y la reconstrucción del templo. Entonces, a mí me toca terminar el capítulo final de esta primera temporada, lo vamos a llamar así con estos términos contemporáneos que todos los conocemos, y la otra semana vamos a tocar del capítulo 7 para más adelante, que más que todos habla sobre el ministerio de Esdras, del sacerdote Esdras, ¿no? El capítulo 6, como les mencioné, es el capítulo final de la primera temporada, pero para poder, antes de llegar a esto, vamos a hacer un pequeño resumen para recordar lo que hemos estado viendo estas semanas, lo que el Señor nos ha estado mostrando a través de estos capítulos, y yo creo que va a ser necesario, y lo voy a dividir en cuatro títulos o en 4 ideas principales, ¿sí? Si estoy corriendo, por favor, me avisan, me dicen.
calma. Listo, el primer punto es: el Señor todo lo tiene planeado, ¿verdad? En Esdras 1, recordemos, Esdras 1, versículo 1, empezaba diciendo: para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado. ¿Qué había anunciado el Señor respecto a lo que iba a suceder estos 70 años? Vayamos un poquito haciendo memoria atrás en Isaías. Ciro es mencionado 200 años antes de que Ciro sea nombrado rey. Es mencionado en Isaías sobre lo que él iba a hacer, y también es mencionado sobre la reconstrucción del templo, ¿no? Ahora, en ese momento estábamos con el primer templo que estaba construido, no había ningún riesgo, ninguna probabilidad de destrucción, pero ya había sido profetizado la reconstrucción del templo. Vamos un ratito a Isaías 44, 28, donde dice, en el versículo 28, dice: yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén: serás edificada, y al templo será cimentado. O sea, con nuestro Señor nada es casualidad, nada es accidente, no incluye los planes del hombre, sino el Señor ya tiene trazado todo un plan perfecto para la humanidad, para nosotros, para su pueblo. Entonces el plan de Dios es perfecto, la promesa está ahí, se va a cumplir. Es una promesa que tenemos nosotros, la seguridad de que va a ser así. Y también lo bonito es que nosotros formamos parte de ese pueblo, de esa familia, de esa promesa. Entonces, nos vamos a la segunda idea. La segunda idea la titulé: Dios nos elige y nos llama para formar parte de su iglesia. Ahora, Dios ya había dispuesto la construcción del templo, y a Ciro, a través de Ciro, de su siervo Ciro, había indicado que se construya. Entonces, luego de este decreto, se comienza en el capítulo 2, se hace mención de todo el grupo que iba a ir. Al comienzo vemos que, o si vemos bien, esto no fue el decreto de Ciro no fue una obligación, sino no dijo todos los israelitas que han sido cautivos tienen que regresar a su tierra. No, sino ha sido una decisión voluntaria que debieron tomar cada uno. Pero aquí vemos que el Señor, nosotros pensamos en nuestra vida que nosotros hemos elegido al Señor, ¿no? Yo elegí al Señor, yo elegí seguirle al Señor, pero no es así. El Señor nos eligió mucho antes de lo que nosotros imaginamos o de lo que pensamos, mucho antes de repente de lo que hemos sido concebidos. Dios ya tenía trazado un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y igual lo vemos en este grupo de 50,000 personas, que fue el primer grupo que regresó a Jerusalén bajo el cargo de Zorobabel, perdón, no lo tengo acá, se me ha ido la mente. Y bueno, este fue el primer grupo que regresó, pero en el versículo 5 de Esdras 1 vemos que todos aquellos en quienes Dios despertó en ellos el deseo de reconstruir el templo del Señor. O sea, Dios los llamó, Dios puso ese deseo en sus corazones para regresar a la tierra prometida. Dios nos elige, Dios nos llama a seguirlo, a hacer su obra, ¿no? Entonces, Dios nos incluye en su plan, en su maravilloso plan. Entonces, eso es importantísimo para nosotros, y por eso era necesario un poquito retroceder a los capítulos anteriores para poder resaltar estos puntos que está hablando del pueblo de Israel, pero también nos llama mucho a nosotros, a los que ya conocemos y a los que aún no conocen al Señor, decirles: el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ir al punto 3, Jesucristo, el sacrificio perfecto. En el capítulo 3, efectivamente, luego de que este grupo
ya formados los 50,000 y todos llegan a la tierra prometida, llegan a Jerusalén, se instalan en sus diferentes pueblos. Luego de haberse instalado, regresan a Jerusalén y todos en un solo sentir se ponen a construir ¿qué cosa? A ver, alguien dice, ¿qué pusieron a construir primero ante todo? El altar. Entonces, sí, efectivamente construyeron el altar. Ahora, para nosotros, cuando conocemos al Señor, comprendemos ¿qué podemos comprender cuando recibimos al Señor? Que el Señor cargó nuestros pecados. Es el sacrificio perfecto para que nosotros podamos ser justificados mediante Él, porque nuestras obras nos condenan y la paga del pecado es la muerte. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros somos salvos. Él es el sacrificio perfecto y eso fue solo una vez. Como vamos a ver en Hebreos 9, yo lo voy a leer, por favor, y si todos comprendieron muy bien este versículo, yo les voy a pedir que por favor me digan amén antes de terminar de leerlo, ¿ya? Perdón, a la hora de terminar de leerlo. A ver, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Amén, hermanos, amén. Efectivamente, tanto en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, estamos viendo lo que para nosotros, o nos recuerda cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestro llamado, cómo ha sido nuestra conversión. Antes, lo que no entendíamos antes de ese regalo preciado que el Señor nos tenía preparado, lo entendemos, lo comprendemos, y esa experiencia del primer amor para todos lo recuerdan muy bien, es algo que no se puede olvidar y es muy significativo. Y aquí estamos viendo que efectivamente, luego de haber reconocido al Señor, de haberlo aceptado en nuestra vida, comprendemos ese sacrificio que Él hizo para que nosotros podamos pertenecer a su pueblo, pertenecer a su iglesia. Y vamos a ver el cuarto punto, que va a ser el más largo en nuestro caminar con el Señor. Luego de haber recibido al Señor, luego de haberse encaminado a los planes de Él, haber construido el altar, ¿cuál es el siguiente paso que ellos hacen? Construir los cimientos de la iglesia. O sea, en nuestro diario caminar, cuando ya lo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, pues ya comenzamos una nueva vida, somos una nueva criatura en Cristo. Pero no se acaban los problemas, no se acaban las dificultades, vienen las pruebas, vienen las tormentas, y eso de una u otra manera pone en prueba cómo está nuestro cimiento, en quién nos estamos enfocando, en quién nos estamos fortaleciendo. Y efectivamente en el capítulo 4 vemos que ellos comenzaron a construir los cimientos de la iglesia, pero al comienzo había mucho mucha alegría, unos lloraban de felicidad, otros reían, festejaban, había mucha alabanza, pero vinieron las pruebas. No fueron alguien que les dijo inmediatamente no construyan, sino les comenzaron a entorpecer el trabajo. Les comenzaron a entorpecer
hubo distracciones y al final, ¿qué pasó? Simplemente ellos dijeron, no es el momento, nos vamos a poner a hacer otras cosas. ¿Y qué hicieron? Se abocaron a hacer lo suyo. Cada uno se fue a hacerlo de la mejor manera a sus casas y perdieron lo que era el enfoque en ese momento, que era construir el templo. Entonces, se parece mucho a lo que pasa hoy en día en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el Señor ve las maneras, ve las formas de volvernos a su camino, de volvernos a redireccionar o a volvernos a encaminar. Entonces, a través del profeta Ageo, Dios se encargó de exhortarlos y decirles, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Y eso lo vemos en Ageo 1, versículo 4, chiquito solo porque estamos haciendo un resumen. ¿Acaso si es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas, decoradas, bien chévere, y de que esta casa esté desierta? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se afanaron, se preocuparon por otras cosas y al final pararon lo que el Señor les había mandado hacer. Y así llegamos al capítulo 5, donde Marco ya lo había estudiado la semana pasada, y este pueblo, ya habiendo sido exhortado, habiendo sido, reencaminado, comenzaron a construir o retomaron la construcción del templo, de los cimientos, de las columnas y todo eso. Pero todo, a diferencia de lo anterior, en este tiempo ellos continuaron con las alabanzas, continuaron con esa emoción de ver construir el templo, todos en uno solo, todos en una sola fuerza, comprometidos con que se haga lo más pronto posible, evitando distracciones, todos en un solo cuerpo. Por eso, pero de una u otra manera vinieron los ataques, vinieron Satanás va a ver alguna forma de poder entorpecer el gozo, entorpecer el camino que estamos teniendo con el Señor, o la comunión que estamos teniendo con el Padre, lo va a querer entorpecer. Y eso es lo que se dio. Eso es lo que se dio a través de estos gobernadores extranjeros que trataron de atacarlos. Como lo vieron tan unidos, ¿qué es lo que hicieron? Buscaron una forma externa de poder parar la obra. Y lo mejor que se les ocurrió en ese momento fue enviar una carta al rey Darío para que parara. O sea, como no se imaginaron la reacción de Darío, o suponían que de repente Darío, al enterarse de lo que estaban haciendo, iba a parar la obra de reconstruir el templo y se iban a salir con la suya, ¿no? Pero no fue así. Y es así como llegamos al capítulo 6, en el que ya vamos a comenzar con los primeros 5 versículos para poder enterarnos de cómo fue lo que quedó así en emoción la semana pasada. Todos, oye, ¿cómo va a terminar esto? Pues aquí lo confirmamos y aquí lo continuamos. Entonces, comenzamos con el capítulo 6, capítulo de final de temporada, y comenzamos a leer. El rey Darío ordenó buscar en los archivos de Babilonia, en el palacio donde guardaban los tesoros, y en el palacio de Acmeta, que está en la provincia de Media, hallaron un libro con este escrito, memorándum, todos conocemos esa palabra, fechado el primer año del rey Ciro. Su majestad ordena la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y el restablecimiento de los sacrificios. Su majestad ordena también que las murallas sean reafirmadas con una altura y una anchura de 27 metros y con 3 hileras de grandes bloques de piedra y una hilera de madera nueva. El costo total de la obra será pagado por el Tesoro Real. En cuanto a los utensilios de oro y de plata del templo de Dios en Jerusalén, los cuales Nabucodonosor sacó de ahí para traerlos a Babilonia, estos deberán ser devueltos y llevados al templo de Dios en Jerusalén. Solo en estos primeros
5 versículos, personalmente lo podríamos usar como un testimonio para una persona que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque primero vemos que el Señor tiene una promesa, una orden, ¿no? El Señor ha prometido reconstruir el templo y lo está cumpliendo. Segundo, vemos la reconstrucción del templo y el restablecimiento del sacrificio. El sacrificio habla mucho de Jesucristo, porque Jesucristo, como lo vimos anteriormente, es el sacrificio perfecto. Luego habla también de las murallas reafirmadas con altura, detalles, y habla de cómo somos nosotros, cómo hemos sido antes de recibir al Señor, y que de repente cómo estamos. El Señor sabe cómo, el Señor a detalle sabe qué necesitamos, qué cosa está fallando, en dónde hay que trabajar, en dónde hay que fortalecer, en dónde hay que moldear, ¿no? Entonces, el Señor nos conoce perfectamente. Y Él desde el primer momento ya sabe qué cosa tiene que hacer en nosotros o qué va a hacer en nosotros para mantenernos con el Señor. Entonces, solo en estos primeros 5 versículos vemos un plan que el Señor tiene para toda persona, así como para su iglesia. Y eso me motiva bastante y es de mucho gozo. Vemos también, encontraron el memorándum, encontraron el decreto de Ciro. Entonces hay una prueba de la promesa del Señor, una prueba de que pudo de repente haber desaparecido en su momento, pero cuando Dios tiene algo planificado, cuando Dios ya tomó una decisión, su voluntad es perfecta y se va a dar sí o sí. Así hayan personas que quieran entorpecer la obra del Señor, pues no, es imposible. Entonces, retomando los siguientes versículos 6 al 10, ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos, sus ancianos, reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¡Wow! No se lo esperaban. No, yo creo que estos gobernadores no esperaban esa reacción de Darío, ¿no? Entonces, como quien dice, les salió el tiro por la culata, ¿no? O sea, no esperaban esto y qué bacán, porque el decreto de Ciro sí daba la promesa de construir y que iba a ser con los fondos del imperio persa, pero encima les dice que todas las ofrendas, los corderos, el alimento, todo lo iban a proveer estos gobernadores y lo tenían que hacer. Y encima el dinero con el cual iban a hacer tendría que venir de ellos, o sea, tenían que cumplir con pagar sus impuestos y más aún, ¿no? Proveer en todo lo que el rey Darío les había indicado. O sea, qué maravilloso es lo que el Señor finalmente tiene preparado para nosotros. Vamos a pasar consecuencias, vamos a pasar dificultades, de repente consecuencias de nuestros propios actos, pero finalmente el Señor tiene lo que ya tiene preparado para nosotros, se va a dar.
y se va a dar mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Y el Señor usa a las personas que menos imaginamos, a las personas que de repente no se nos pasa por la cabeza que de ahí, de esa persona va a venir, o de tal cosa, o de tal empresa, pero así es la obra del Señor. Entonces, aparte sobre las ofrendas, sobre los corderos y todo, era algo que ellos tenían que escoger en su momento, que ellos tenían que conseguir. Pero y aquí también nos habla de Cristo, nos habla de su obra, de que finalmente nosotros no somos salvos por nuestras obras. Tenemos ese regalo que nos ha dado Jesucristo, somos salvos por gracia, porque nuestras obras nos condenan. Entonces ahí más vemos una vez más lo que nos habla de la misericordia del Señor, lo que nos habla de lo que el Señor nos conoce, y que también no nos preocupemos, no nos atormentemos por lo que pueda pasar, por lo que pueda estar pasando, que finalmente los planes del Señor nadie lo va a entorpecer. Amén. Y así vamos al versículo 11, dice: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. ¿Quién se interpondrá entre el Señor y su obra? Nadie. Ahora, en estos dos versículos que decidí ponerlos aparte, no sé si a ustedes les parece algo o les recuerda a alguien, porque habla de sea colgado en un madero de su casa. ¿A quién nos recuerda esto? ¿De quién podría estar haciendo referencia, algún tipo de referencia? De Judas Iscariote, ¿verdad? Judas Iscariote, luego de haber traicionado a Jesucristo, de haberlo vendido, ¿qué hizo? Se ahorcó, y se ahorcó de un madero de su campo que él había comprado con ese dinero que le habían dado, ¿no? Entonces, incluso esto se ha cumplido con Judas Iscariote, y también con el Imperio Romano, que fue a destruir el templo en el año 70 con Tito como jefe militar. Luego él fue emperador, pero también se cumplió. Y también Dios lo mencionó y lo profetizó en Mateo 24, donde dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y también, para que no piensen que yo estoy metiendo floro, acá en Hechos 1:18 dice: con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, hace referencia a él, no sé, de repente yo me equivoqué, pero a mí me dice que sí hace referencia a él, y todas las personas que de una u otra manera entorpezcan la obra del Señor van a tener consecuencias, porque nadie puede con el Señor. Eso para nosotros debe ser nuestra mayor tranquilidad en estos tiempos que hemos estado con todo el tema electoral, muchos preocupados, cabezones por lo que va a venir, pero vamos a ver que así entre quien entre, nosotros, nuestra confianza, nuestro soporte debe estar en el Señor. Entonces, vamos a ir al versículo 13,
Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Como les decía, así entre el acá, el lapicito, nuestra preocupación no debe estar en hombres. Nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Personalmente, y haciendo un paréntesis aquí, yo estaba re cabezón. O sea, estaba preocupado, muy preocupado, pero incluso no quería ver noticias. Yo recuerdo que una de las reuniones que tenía con Jaime, como no veía noticias y tenía que viajar a Arequipa, yo le digo, voy a viajar a Arequipa. Oye, pero ha salido una noticia de que van a cerrar las fronteras de Arequipa y nadie podrá entrar. Si no me hubiese dicho él, yo ni enterado. Y si realmente no sabía esa noticia, iba a perder 3 semanas estando acá cuando tenía que viajar a Arequipa. Y cuando estaba preparando este estudio, yo dije, wow, qué tonto, ¿no? Porque todo lo que tenemos, Dios ha permitido que lo tengamos. Y Él provee y Él ha provisto en cada momento de esta pandemia desde que empezó, ¿no? Cuando no sabíamos si íbamos a continuar trabajando, iba a haber provisiones, y estábamos tensos cuando sonaba el teléfono donde nos digan, oye, ya no vas a trabajar o ya estás despedido. Y no fue así, hermanos. Y quiera de una u otra manera, Dios ha provisto para que nosotros no nos falte. Entonces, no debemos estar preocupándonos de quien ingrese, porque finalmente, si Dios ya tiene para nosotros, trazado el camino, entonces, así venga quien venga, estamos seguros que la voluntad del Señor se va a dar. Y su plan, que es perfecto, se va a dar. Entonces, excelente. A mí me gusta mucho este capítulo y vemos que finalmente el templo se va a construir y se construyó, ¿no? En primera de Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y aquí la parte excelente, y ustedes son el templo. Nosotros somos el templo de Dios. Qué maravilloso. Yo me ponía a imaginar, pues si Dios con todo su poder y su soberanía, Él podría haber puesto ahí el templo y construido sin necesidad de la intervención del hombre, pero finalmente no era eso el propósito. Era que cada persona que fue a construir ese templo realmente construya el templo del Señor en su corazón, mantenga ese altar, esa comunión con el Padre. Entonces, el propósito del Señor está más allá de nuestro entendimiento en ese momento que podamos estar pasando las pruebas o las dificultades, pero tiene un propósito perfecto para nosotros, para nuestra vida. La voluntad del Señor no se va a entorpecer y es perfecta. Y Salmos 127 me confirma, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vale la guardia. Y este es el primer versículo que les he leído, 1 Corintios 3, 16, 17, va a ser el versículo que vamos a memorizar esta semana. Nuevamente lo voy a repetir. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo
y ustedes son templo de Dios. El verdadero templo somos nosotros. Amén. Y nos vamos al versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios de Israel. Aquí hay algunos puntos para mencionar. El templo ya está construido. Finalmente hace mención sobre habían venido de la cautividad las 12 tribus. Efectivamente, en ese momento estaban todas las tribus ahí reunidos. Pero también hace mención sobre la Pascua. Y para nosotros la Pascua es Jesucristo y su sacrificio en la cruz, ¿no? Entonces, pero también vemos que ya los sacerdotes estaban donde debían estar, los levitas están donde tenían que estar dictando las clases, los guardias y todos ya estaban. Al comienzo todos tenían los títulos, pero nadie lo ejercía, nadie tenía dónde cumplir sus funciones. Pero ya estando el templo construido, ya las cosas están ordenadas. En nuestra vida de alguna u otra manera también aplica esto. Cuando ya estamos en constante comunión con el Señor, pues vamos a saber dar prioridad a las cosas del Señor como corresponde. Pero basta que nosotros nos comencemos a afanar en otras cosas, vamos a querer hacerlas a nuestra manera. Y no va a terminar bien eso y vamos a retrasar algo que no debía y no estaba de repente preparado para nosotros, ¿no? Ahora, en mi vida personal, en estos tiempos, han cambiado muchas cosas. Hace poco me enteré que soy diabético y cambian mis prioridades, cambian mis cosas o mis formas de ver de ver el día a día. Yo recuerdo hace un tiempo, cuando me tocó enseñar la primera vez, yo dije, voy a ayunar para poder entrar con mucho gozo, y efectivamente, pues una vez que terminó el ayuno, me fui a reventar la olla y queriendo pero comer todo lo que no había comido. Y uno de mis grandes placeres ha sido siempre la comida. Me gusta tanto comer y cocinar. Entonces, cuando me enteré de esto, cambia. Me sentí un poco mal, ¿no? Me sentí un poco preocupado a la vez, temeroso, pero Dios a través de esta enseñanza me hizo ver que finalmente las cosas no suceden por accidente. Hay un propósito para mi vida, hay de repente para cambios drásticos, decisiones drásticas, y yo lo veo como una decisión drástica porque de repente, o medidas drásticas, perdón, porque
no sé, pues de repente he estado llevando un mal régimen alimenticio, ¿qué será? Pero finalmente lo que debe importar y de lo que debe valer, yo no me voy a morir en el momento que el Señor no haya dispuesto. A mí no me va a pasar nada en el momento que el Señor no haya dispuesto algo para mí. Entonces, los planes del Señor son perfectos. Él ya tiene trazado nuestra vida. Así nosotros nos estemos cuidando de sobremanera, protegiendo de este virus y no exponiéndonos por temor, pero muchas veces eso nos limita y no nos permite ser testimonio de la obra del Señor para con las personas, y más aún con aquellas personas que aún no lo conocen. Es yo les quiero compartir esto porque cuando estaba armando este estudio, mi esposa en las noches, que es el único momento en el que tiene para ordenar algunas cosas de mi hijo, comenzó a sacar su ropero, pues, ¿no? Y comenzó a sacar ropa que creo que se lo ha puesto una vez, 2 veces, ¿no? Y como es nuestro único hijo, nosotros siempre queremos darle lo mejor, la ropa de marca, X cosas, ¿no? Pero hoy Mateo prácticamente no ha usado esa ropa y se está quedando, pero me puse a pensar, oye, nosotros queremos darle lo mejor, pero ¿qué es lo mejor y qué es lo mejor que le podemos dar? Y aquello que le va a acompañar y que le va a calzar exacto en cada momento, en cada situación, Cristo. Cristo. El mejor regalo que de una u otra manera podemos inculcarle a nuestro hijo es el amor al Señor. El amor y también el temor, ¿no? Eso me llamó mucho, sentí que el Señor me está mostrando eso y nos está mostrando a mi esposa y a mí la necesidad de darle mayor énfasis de esa relación que Él debe tener con el Señor y también del testimonio que nosotros como matrimonio debemos tenerle para con nuestro hijo, para que Él también sepa y aprenda de ese amor del Señor que nos tiene y que también nosotros debemos tenerle, ¿no? Entonces, bueno, gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias porque finalmente el templo somos nosotros. El templo somos nosotros y el Señor quiere que nos mantengamos firmes en su camino y no nos distraigamos por nada ni por cualquier situación. Él tiene el control absolutamente de todo, y a las personas que no lo conocen, que no lo han recibido, o aquellos que están alejados de su camino, están alejados por algún tiempo, yo los invito a volver a su camino del Señor, a reencaminarse. No nos sintamos mal porque de repente no le vamos a agradar, no. El Señor finalmente sabe de la A a la Z si es que nosotros vamos a fallar o si hemos fallado. El Señor nos conoce, pero a pesar de todo eso, el Señor nos ama inmensamente y nos tiene una paciencia y nos tiene un amor. Y en todo este capítulo, desde el primer capítulo de Esdras, menciona mucho el tema del sacrificio, del holocausto. Y Jesucristo para nosotros debe ser nuestra seguridad de que somos salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y bueno, agradecerles, hermanos, y vamos a orar para terminar. Señor Dios mío, te damos las gracias por la obra que haces en cada uno de nosotros, por tu inmenso amor que nos tienes, Señor, y por tu paciencia, porque a pesar de los momentos de distracción o los momentos en los que no respondemos como sería de tu agrado, Señor, eso no es condición para que tú nos alejes de ti, Señor, sino más bien nos llamas
a seguir perseverando en tu camino, a practicar tus mandamientos, a practicar, Señor. Nos llamas a practicar. No los vamos a cumplir al 100% y Señor, gracias por esa condición de que no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por tu inmenso amor y tu gracia, Señor. Gracias, bendito Padre, por el día de hoy. Bendice a todos mis hermanos aquí, a los que están lejos, a los que nos ven de diferentes partes del mundo, Señor. Cuídanos, guíanos siempre y permítenos darle el verdadero valor a tu templo. Ese templo que has hecho en nosotros, Señor. Ese templo que guarda tu espíritu, Dios mío. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos que se pongan de pie. La palabra de Dios siempre anima, exhorta. Y si tú sientes que este mensaje ha sido para ti, por algo personal, te animamos a que des un paso de fe y puedas confiar en el Señor en esa área de tu vida en la que estás luchando o en la que estás teniendo dificultades, ¿no? El Señor sabe y Él quiere que caminemos en fe con Él, ¿no? Vamos a terminar este servicio con una canción final. ¿Sí? Marga. Solo tú, mi corazón llenaste con tu amor, cambiaste todo mi alrededor, agradecido estoy por tu perdón. Solo tú, mi corazón llenaste con tu amor, cambiaste todo mi alrededor, agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tú y yo solo tú, mi corazón llenaste con tu amor, cambiaste todo mi alrededor, agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Nada puede igualar tu amor. Nada puede igualar tu amor. Nada puede igualar tu amor. Nada puede
entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor, pues tuyo soy, porque tuyo soy. Na 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 Que Dios me lo bendiga. Están despedidos.